Si de sabor se trata y sobre todo provinciano, natural, como le gusta a la gente, nada mejor que el sabor de Rosita la Yungaína, ñañita. Bienvenida a Purito Perú después de tiempo, ñaña. Así es, papito lindo, precioso. Gracias, agradecida a ustedes y gracias a Rosita de Espinar, con mucho amor y cariño que me ha llamado para estar ese día en Estadio Huanca. Y es tremendo, ¿no? Oye, ñaña, déjame precisamente eso. Estás tú encargada de traer todo el sabor, la sazón de la comida provinciana a una fiesta, a la fiesta de una de las provincianas más queridas como nuestra Rosita, aquí en el Estadio Huanca de Campoy. Así es, papito lindo. Vamos a traer nuestra comida típica como pachamanca. Vamos por partes. Pachamanca, ¿de cuántos sabores? Ah, ya, solamente va a haber de dos. De dos sabores. También habrá nuestro cuisito. Claro, picante de cuy. Picante de cuy. Ñaña, por ejemplo, tengo muchos amigos guaracinos, ancachinos, que les gusta su cevichito. ¿Va a haber cevichito de chocho? Sí, claro, tiene que haber ceviche de chocho, especialmente, ¿no? Para nuestros ancachinos. Ni creas, todo el Perú come eso, le gusta nuestra comida típica de Ancash como chocho. Y en cuanto a los chicharrones que son tan famosos en tus manos, en tu sabor, en tu estilo. Chicharrón también va a estar caja china. ¡Qué rico! Y va a estar trucha, el caldo de cabeza, caldo de patasca, caldo de carnero. Carnerito también. Oye, a propósito de carnero, en Juliaca hay una señora en el mercado La Tupa, ¿no, amigo? Que cocina riquísimo ese caldito de cordero. Ñaña, por ejemplo, si tenemos que elegir, no sé, la trucha, ¿lo vas a tener solamente frito o vas a tener otra presentación? No. Acá especialmente se va a freír, eso se sirve calientito. Mejor dicho, se trae todo preparado y en el acto se hace todo. Claro, así. La pachamanca también lo vas a hacer acá. Claro, acá. En la tierra. A la tierra. No es a la olla, nada. No, a la olla cualquiera ya. Sí, eso, yo en mi casa hago a la olla, pero a la tierra es otra cosa. A la tierra se va a hacer acá y también desde mediodía ya va a estar todo listo para nuestra linda gente que van a venir a Campoy y con nuestra Rosita Espinar, con la diva de América, una chica poderosa, una chica que sube al escenario, ella, para decirte la verdad, se transforma, sí. Ella es bien poderosa. Picarona. Picarona, ¿no? Eso va a ser este domingo 16 de octubre, aquí en las instalaciones del Estadio Huanca de Campoy. Desde las 11 de la mañana ya puedes venir con la familia. Va a haber show infantil con la Chola Chabuca, el show del chino también. Y la comida, por supuesto, ya lo puedes pedir a nuestra Rosita la Yungaína. ¿Cuáles van a ser más o menos los precios populares, me imagino? Sí, bien cómodo para toda la familia, ¿no? Para toda la familia que va a venir y bien servidito. Te dije barriga llena, corazón contento. Listo para bailar. Quedan, claro, para que bailen. ¿Has bailado tu boquita de caramelo con los capos por ahí? No, y recién voy a bailar porque es que el Santa Rosa se llenó, ya no se podía entrar. Ahora falta que Claudio Armando te saque al escenario y te haga saltar arriba. Claro, ahí tenemos que saltar. Claro, sí. Antes de despedirnos, yo quisiera también que los amigos que hoy día nos están sintonizando a través de nuestra página, si después del domingo 16, que estoy seguro van a quedar encandilados con tu sazón, con tu sabor, ellos quieren visitarte, ¿a dónde tendrían que ir? ¿Tu restaurante en qué parte? Yo sé que dónde está, pero cuéntanos tú. Estamos en primera entrada de Pro, a frente a Unicachi y al lado de Caja Piura y BCP, ahí estamos en misma Panamericana. Les esperamos con todo amor, con todo cariño. Estamos de 6:30 de la mañana hasta 6 de la tarde con nuestra comida típica ancashina y que estas manos preparan
riquísimo, y van a salir contentísimos de ahí. Mi número de... Dale, Ñañita, claro, para contratos, para, claro. para contratos. Es 966-48-50-55. Les espero con todo amor, con todo cariño. Aquí, Rosita la Yungayina. Amigazos, y no es por nada, pero nosotros se lo recomendamos, la conocemos desde que empezó Purito Perú, fue una de las primeras amigas que nos brindó las puertas de su restaurante para poder grabar. Me acuerdo que grabamos con Leonard León, si no me equivoco, no, sí, con Leonard León y también con las muñequitas de Sally, con nuestro amigo John Leiva. Les esperamos, ya lo dijo ella, en la primera de Pro, frente al Mercado Unicachi, Rosita la Yungaína.